Vamos a ver el castillo de Santa Catalina, situado en la playa de la Caleta de Cádiz, Andalucía, España. Paseando por el paseo marítimo y admirando las impresionantes vistas al mar, observamos el castillo o fuerte de Santa Catalina. En la única puerta de entrada que tiene el castillo, encontramos una caseta de vigilancia superior, bajo la cual se encuentra una placa conmemorativa con una inscripción en latín que nos recuerda el día de su construcción, que fue en 1598 bajo las órdenes de Felipe II, aunque no se terminó definitivamente hasta 1621 durante el reinado de Felipe III. Se ha de atravesar un foso que hoy en día se mantiene seco, pero que en otro tiempo tenía un sistema de esclusas que se abría cuando era necesario. Entramos a la plaza de armas del castillo, donde vemos la capilla y distintos pabellones que originariamente eran almacenes, la casa del gobernador, cuarteles, alojamientos de los oficiales, polvorín, un pozo, y hoy en día se han habilitado para salas de exposiciones permanentes y temporales, talleres pedagógicos para estudiantes, talleres artísticos y artesanales. Además, en la Plaza de las Armas del castillo se organizan conciertos y actividades en verano. A finales del siglo XVI, España era la mayor potencia del mundo y continuaba su expansión por las Indias. En el reinado de Felipe II había comenzado el ocaso protestante de los ingleses frente a los católicos españoles. Así que la tensión entre España e Inglaterra desembocó en una guerra por orden de Isabel I en junio de 1596. Las tropas anglo-holandesas destruyeron la armada española y Cádiz fue saqueada e incendiada. Un año más tarde, en 1597, Felipe II ordenaría reforzar la defensa en Cádiz y se construyó el castillo de Santa Catalina y más tarde, en 1706, el castillo de San Sebastián. Los fuertes podían proteger de desembarcos en la caleta, controlar los buques que llegaban a la bahía por poniente y, en caso necesario, permitir la llegada de ayuda a la ciudad. Las gaviotas vuelan muy bajo por el patio y se quedan en las cornisas. Los turistas las vemos como un entretenimiento y las fotografiamos, pero para los gaditanos su superproducción es un problema. Es muy recomendable recorrer todo el perímetro del castillo para disfrutar de las distintas vistas, todas impactantes.
Enfrente del castillo de Santa Catalina observamos el castillo de San Sebastián. No pudimos verlo porque lo están adecentando para darle más glamour a Cádiz. En él se divisa el faro de 41 metros. A finales del siglo XVIII se construyó un largo malecón por el que el castillo quedaba unido a tierra, a la puerta de la caleta, pero en un principio se tenía que esperar la bajamar para acceder al castillo. El castillo de Santa Catalina sirvió como un modelo para otros castillos de menor tamaño, construidos años después en Latinoamérica. En 1769, Carlos III convirtió el castillo en prisión militar, pero no fue dedicada a presos comunes, sino a personas de condición superior o de mayor carácter. El Ministerio de Defensa dejó de hacer uso del castillo en 1991, que lo cedió al ayuntamiento. Desde el castillo se divisa en todo su esplendor la playa de la Caleta y tiene magníficas vistas al océano Atlántico, así que bien merece unas fotos. En la parte superior del castillo no parece que haya mucho mantenimiento, ya que se ven numerosos rastrojos en el suelo, adoquines levantados, humedades en los muros, y el foso se ha convertido en un estercolero. Entramos en una sala de exposición permanente dedicada a la explosión de municiones del muelle de Cádiz en 1947. En esta exposición se recuerdan a los 150 fallecidos y se expone algunos de sus objetos personales. También tiene memoria para muchos de los más de 5.000 heridos que hubo, y cómo quedaron algunos de los 2.000 edificios dañados, documentos de la época y una gran maqueta del Cádiz de entonces. Se relata que a las 10 menos cuarto de la noche del lunes 18 de agosto de 1947, el cielo de Cádiz se tiñó de rojo y se vistió de luto. En aquella noche explosionaron de manera accidental
minas de la Armada que se encontraban almacenadas en un almacén de la base de defensas submarinas junto a la plaza de San Severiano. Habían unas 200 toneladas de trinitrotolueno, pertenecientes a la guerra civil, sobre todo minas, en su mayoría torpedos y cargas de profundidad. Dicen que se formó una nube de hongos visible desde toda la bahía de Cádiz, Huelva y algunos pueblos de Sevilla. El ruido de la explosión fue oído hasta Portugal, donde creyeron que se trataba de un temblor sísmico. En los edificios de los alrededores fueron sepultadas familias enteras. El centro histórico se salvó gracias a la muralla que pudo amortiguar el empuje de la onda y evitar así que los daños y las víctimas fueran mayores. Los postes del tendido eléctrico salieron literalmente volando y se produjo un apagón general. La red de suministro de agua reventó, dejando sin abastecimiento a toda la población, y lo mismo ocurrió con las líneas telefónicas. Este es Manuel Bescós, que ya en 1943 advirtió de lo que podía pasar, debido a lo anticuado del material y a las carencias de mantenimiento del polvorín. A un lado de la plaza de armas encontramos la estatua de bronce realizada en 1973 llamada El muchacho desnudo, del escultor holandés Cornelis Zygmunt. Sus obras reproducen y exageran la morfología de los indígenas de Venezuela, ya que vivió en este país huyendo de su militarización obligatoria de los Países Bajos. Entramos en una de las exposiciones temporales, como esta, sobre el comercio gaditano de los años 60, donde observamos fotografías en blanco y negro que nos lleva de viaje al pasado de cómo era el comercio en Cádiz en los años 60. Sus fotografías nos muestran los escaparates de las tiendas, los comercios emblemáticos, los vendedores entusiastas, los clientes curiosos y las calles llenas de bullicio. Durante el reinado de Carlos II se construyó esta capilla en 1693, que está dedicada a Santa Catalina de Alejandría y a la Purísima Concepción. Tiene una sola nave cubierta con bóveda de cañón y un coro. El altar tiene un retablo barroco que ha perdido el dorado. En él se veneran a la imagen de Santa Catalina, San José, San Agustín y San Francisco. El pavimento de la capilla es el mármol original en blanco y negro, en un diseño de tablero de ajedrez. Destaca su uso como zona de enterramiento situadas a los pies del altar.
Al salir del recinto del castillo, nos encontramos con una barca un poco destartalada, en memoria de los fallecidos en el mar buscando su sustento. El castillo de Santa Catalina tiene forma de estrella pentagonal, es decir, de 5 puntas o baluartes. 3 baluartes triangulares que descansan sobre la playa y 2 baluartes abiertos hacia la ciudad. Se adentra en el mar gracias a unas escolleras de piedras echadas al fondo del agua para hacer como cimiento. Está catalogado como bien de interés cultural desde el 1985.